el ingeniero Juan de Dios Sí. necesita terminar una idea. Sí, entonces decíamos el tema de Azerbaiyán, que es del Islam, y también Armenia, que es cristiano ortodoxo. Ellos tienen un conflicto, ellos fueron parte de la Unión Soviética. ¿Sabes que la Unión Soviética se conformó después de la victoria de los bolcheviques que derrocaron a los zares, de los Romanov, de Nicolás II, triunfan en 1917, coge Lenin, conserva el poder, conforma la Unión Soviética en 1922, él muere en el 24, llega Stalin. Entonces ellos eran parte de esa gran familia, de esa gran expansión de territorio y de que seguían ese sistema de gobierno, tanto político y administrativo, de comunismo, o podemos decir socialista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos salen y se dan la independencia en 1989 y se desligan a la Unión Soviética, ahí nació un conflicto, el conflicto por Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es reconocido por las Naciones Unidas un enclave que le pertenece a Azerbaiyán, pero está dentro de Armenia. Entonces, y son mayoría armenios y los armenios son cristianos. De ahí que está el problema, que es de Azerbaiyán, pero los que lo pueblan, los que dominan esa parte, los que viven ahí, los habitantes que están ahí, son de Armenia. Entonces ese conflicto nunca ha cesado. Recientemente hubo una escalada y esa escalada mató a más de 133 guardias, es decir, militares, entre los dos países. Entonces todavía permanece. Entonces lo que yo quería decir ahorita es que a pesar de que Arabia Saudita es el más cristiano, el más musulmán de todo, ahí está otro que son musulmanes. En el caso de Qatar es del suní. Pero cuando tú coges a Bahrein es chiita. También lo es chiita. Irak es chiita. También ahí está Kuwait y Omán, y Emiratos Árabes, ellos son del sunita. Ahí está una porción que tiene muchos chiitas también, que ha cambiado, que es Yemen. Yemen es el más pobre de todos esos países que están ahí en el Medio Oriente. Y Yemen está apoyado por Irán, que apoya a los rebeldes hutíes, que le da armas para controlar el gobierno. Ellos tienen un gobierno ahí, pero los rebeldes hutíes son los que dominan mayormente las regiones sobre todo la región de Sana, que es la capital, que ya habían asesinado al expresidente Abdallah Saleh en el 2017. Entonces, es un conflicto que Arabia Saudita ha estado en contra de Irán porque entiende que Irán está desestabilizando ese gobierno para tratar de poner un gobierno hutí, de los rebeldes hutíes, que es apoyado por Irán. Entonces, para que ustedes vean la guerra religiosa y el control de los intereses que hay en estas regiones. Y la India tiene muchos también que son chiitas. A pesar no son todos, pero tiene cerca de 48 millones que son chiitas. Y la India es el país con mayor número de musulmanes del mundo. Después le sigue Bangladesh, también está Indonesia, a pesar de que ellos no son árabes, porque ahí está el problema. El 50% de los árabes son musulmanes, pero los países más musulmanes del mundo no son árabes. Son esos tres que yo acabo de mencionar. Pero la religión tiene alrededor de entre 1.700 a 1.500 millones de feligreses, de creyentes. De eso, cerca del 10 al 11% son chiitas, después todos son sunitas. Por ejemplo, la India, la mayoría son suní, pero en Irán la mayoría son suní. Entonces, solamente en Irán se calcula que hay cerca de 80, 90 millones solamente de lo que existen, y son como 170 millones. Sí, pero hay movimientos en Irán. Hay una pequeña minoría que es sunita. Sí, pero que quieren como cambiar algunas de las reglas. Ah, sí, el movimiento porque mataron a la muchacha. Por el incidente de la señora que la muchacha, una jovencita que asesinaron, que salió porque no tenía la burga, es decir, el velo. Porque ustedes saben que estos países no toleran el derecho humano, derecho a la mujer, eso no existe en estos países. Eso aquí en Occidente, que las mujeres pueden vestirse como le da su gana. Yo tenía un profesor que me dijo a mí que él fue allá, porque yo nunca he viajado a estos países. Me gustaría viajar alguna vez. ¿En Dubái no necesitamos visa para ir a Dubái? No, entonces, una vez él fue a un país de eso, creo que fue a Irán, y él me dijo que él veía a todas esas mujeres de Occidente vestidas así, con su burga y todo, y cuando llegaron y se subieron al aeropuerto,
y bajaron al otro país, a Estados Unidos, tuve que estaban quitando toda su ropa y ponían una faldita todo pequeña y veía las pieles de esa mujer, la piel, es decir, el cuerpo y el cuerpazo que tenía. Él me dijo, usted se sorprendía cuando usted veía a esas mujeres tan lindas, pero en realidad allá se veían tan feas porque no se les veía la cara. Todo Y se lleno vestían de vestimenta y cosas. Así es. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema del gas natural, retomando a Europa, entonces Europa está buscando varias alternativas. Dentro de lo que está también el gas noruego, que Noruega suministra, es el segundo país que suministra más gas a Europa, creo que el 12%. Ellos quieren aumentar eso a un 23% y están tratando de aumentar la infraestructura y que Noruega dice que va a tratar de hacerlo, va a tratar de aumentar el gas, porque ellos le dan gas también a Alemania. Hay una parte del estrecho de Kiel que pasa por el Mar Blanco y sube al Báltico y sale entonces a los países escandinavos. Ustedes saben que Noruega es un país de los países escandinavos, los países nórdicos. El Masato del Norte. Entonces ellos producen petróleo también. Ahí ese es el que ellos tienen el Brent, que es el que fija el precio del petróleo allá. Sí. Sobre todo también el petróleo de Inglaterra, que se produce en el Mar del Mar Norte. del Norte. Mar del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a aumentar la producción, hablaron sobre esto, pero hay algunos países que quieren construir gasoductos, hacer conexiones en los gasoductos. Hay que resaltar que esos gasoductos operan a una presión que la presión que se necesita son cerca de 100 bar. Es decir, para suministrar ese gas desde Rusia, para ir a Europa tiene que ir a 100 gas. Transportar, correcto. Y creo que un bar es igual a 14 PSI. Y si tú multiplicas eso por 100, te da 1.400 PSI. Entonces, esa presión que tú transportas ese gas a Europa. Entonces, tú, por ejemplo, el gasoducto que el Nord Stream 1, que viene del mar Báltico, tiene que pasar a Polonia, tiene que pasar primero a Estonia, Letonia y Lituania, y llega a Polonia y va hacia Alemania y sale ahí arriba, donde está cerca de la frontera con Polonia, cerca de Varsovia. Ahí está entonces un lugar que se llama Grenvár, que es la Renania-Palatinado del norte de Alemania. Pero el lugar donde sale, que es más un poco más al noroeste de Rusia, que se llama cerca de San Petersburgo, que se llama Vilbor. De Vilbor a Grenvár. Entonces ahí son como 1.200 kilómetros. Entonces ese gas transporta ahí a una presión de 1.400 PSU. Claro está, va teniendo estafeta o punto de rebombeo. Correcto. En todo el trayecto, porque imagínate, 1.000 y tantos kilómetros. 1.000 y tantos kilómetros. No es que está el cuarto de máquinas en un sitio y el otro y llega al otro extremo de una vez, ¿no? No. Tiene punto de rebombeo cada cierta distancia. Cada cierta distancia, claro. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro tema también que hay que resaltar, doctor, que quieren construir otro gasoducto en el mismo Europa para tratar de resolver el tema de la escasez de gas, porque muchos de estos países tienen depósitos de gas. Es decir, ya el depósito está en un 90% óptimo, a 98% la reserva. Sí. Entonces, ¿qué sucede? España quiere construir un gasoducto que pasa por el Pirineo, pasa por Francia, luego se va a Alemania. Francia dice que no es necesario, porque Macron se va a enfrentar a un problema de los ecologistas y con los movimientos medioambientales que le van a caer atrás. Entonces no va a tener problemas con esta gente, ya que tiene una alianza ahí en el Parlamento francés, que es una alianza muy débil, muy flexible, cualquier vaina puede caer. Entonces los ecologistas lo ayudaron para que no entrara un gobierno allá en Francia de la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene muchos escaños ahí. Entonces dejar pasar a la ultraderecha como primer ministro, entonces le hace el gobierno difícil a Macron, porque en Francia tiene una particularidad que no tiene casi todos los países de Europa, es que es un sistema semipresidencialista. Es decir, el presidente gobierna, pero quien pone a los ministros es el primer ministro. Si tú tienes un primer ministro que es contrario a tuyo, él te pone los ministros. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener que cohabitar con ellos. De eso allá en Francia se llama la cohabitación. Entonces, Macron no quiere eso. Entonces, Macron quiere que hay que construir uno que viene de España y pasa por Portugal y va a través del mar y llega a Marsella. Pues Portugal, pues entonces se va a devolver porque Portugal está en el No, extremo. que pasa por el mar y pasa y llega a Marsella. Entonces, ¿qué sucede? Que es más cerca en realidad, que ellos quieren también construir eso a través, tienen que tener también
un ramar, es decir, un terminal para el hidrógeno verde. Hidrógeno verde que es el MidCat. Sí, que realmente el gas El de Balmar se llama, la que va para de España, ahí cerca de Cataluña hacia Toulouse, ahí. Entonces se llama MidGat, el Balmar, y el otro se llama MidGat. Que te iba a comentar que una de las ventajas de los gasoductos de gas natural es que luego, cuando ya se logre desfosilizar, es decir, descarbonizar la industria de la generación de energía eléctrica, ¿verdad que sí? Y se aspira a que sea todo renovable, entre ellos hidrógeno verde. Esas instalaciones de gasoducto de gas natural se pueden utilizar como gasoducto de hidrógeno verde, que tienen ese doble fin. Por cierto, antes de continuar, yo estoy esperando el censo allá en Los Alcarrizos, en mi barrio, Obras Públicas. Yo soy pro censo, porque sé la importancia que tiene y quiero que vayan a censar. En mi calle, en el bloque 4, no han censado ninguna casa. Entonces no sé qué está pasando con el censo. Si alguien del censo nos escucha, que mande a la gente allá a Obras Públicas en Los Alcarrizos. Bien, porque nosotros, por lo menos yo quiero que me censen, porque soy pro censo. Entiendo la importancia que necesitamos de obtener de esas informaciones. En otro orden, quiero compartir, ingeniero Juan, tú sabías que el 7 de marzo de este año 2024, y le voy a pedir al señor director que ponga la imagen, oye, este 7 de marzo de 2022, 2022, el año que estamos, al señor director que ponga en pantalla la imagen. Mírela ahí. ¿Qué dice esa imagen? Que en ese día, el 17 de marzo, el gobierno congeló los precios de combustible mientras el petróleo se cotiza entre 85 y 115 dólares. Eso fue el 15 de marzo. Ok, podemos quitar la imagen. Pero miren la otra. En esa fecha, 7 de marzo, en esa fecha, mire, señor director, pone en pantalla esta otra imagen. Mire cómo se ve en pantalla. Esa línea blanca horizontal, es decir, que está de izquierda a derecha, es el límite inferior de 85 dólares. La raya superior roja, que estaba horizontal, es el límite superior de 115 dólares. Bien, entonces en esa fecha, miren la imagen, el 9 de marzo, que es miércoles, el petróleo cerró al precio de 109.61 dólares el barril. Es decir, casi 110 dólares el barril. ¿Por qué digo esto? Ya podemos quitar la imagen, señor director. Porque en esa fecha fue el precio del combustible, ¿le digo en cuánto estaba? En el precio que estaba hoy, 293, la gasolina premium, que es la que uno utiliza ahora casi, 293. Es decir, cuando el petróleo, el barril, el WTI, que es el que se usa como referencia aquí en Dominicana para los precios, estaba en ese momento en 110 dólares, los combustibles, la gasolina premium estaba 293 en esa fecha. Pero no solo eso, en esa fecha el precio del contenedor estaba casi al doble de lo que está hoy, el precio de transporte de carga. Que no solo eso, el dólar estaba más caro también. Y no solo eso, en esa fecha, cerca en esos meses, hubo un momento que los combustibles en Estados Unidos llegaron a 5 dólares y eso era la algarabía de los gobiernistas. Digo gobiernistas, los que quieren defender el gobierno en todo. ¿Le pagan para eso? Sí, el medio de comunicación le pagan para eso, para que defiendan todo lo que aparece. Pero decían que en Estados Unidos también la gasolina, los combustibles están caros. Es verdad, llegaron a estar caros en ese momento. Pero ¿saben qué? El combustible en Estados Unidos cayó y aquí sigue igualito. Pero ya los gobiernistas no usan que el combustible en Estados Unidos está caro porque ya se le cayó esa teoría. No usan la teoría de que el dólar estaba caro porque el dólar se puso un poco más económico porque el peso americano se revalorizó un poco. Y esta otra imagen, señor director, me gustaría que la presente, esta imagen. ¿Qué vemos en esa imagen? Es un retweet que hizo el superintendente de bancos, Alejandro Fernández. ¿Qué dice en ese tweet? Ahí está en inglés, pero se lo voy a decir. Ojo, buenos días a cada quien, o a todos, ¿verdad que sí? Se canceló la inflación, leemos el tweet, está en inglés. El costo de embarque o de envío de los contenedores están de regreso a los precios prepandémicos. Ese tweet, le digo cuándo fue, se ve la fecha ahí, el 22 de noviembre, en esta misma semana que pasó. Es decir, ya podemos quitar la imagen, señor director. Es decir, que hoy
en esta semana, en estos tiempos, el precio de embarque está ya a los precios pre-pandemia. El dólar un poquito, no tanto, pero un poquito más barato que en marzo, cuando pusieron esos congelamientos que hizo el presidente. ¿Qué otro factor influye? Le quitaron el precio ad valor en ese momento para contrarrestar. Bueno, está otro costo y el GAL. Sí, pero eso en el sentido general. Eso ya lo tiene la ley. Eso tú estás diciendo el costo. En menor proporción. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy día, miren, esta es otra imagen ya por última, por ahora, esta, señor director, vamos a poner esta, la última de hoy. Es el precio del petróleo en esta semana. Fíjense, ahí yo tengo la fecha señalada, esa rayita como intermitente blanca que baja, es del jueves 17 de noviembre. Ahí también pueden ver la línea blanca horizontal, el límite de 85. Fíjense, como todas las líneas que están por debajo de esa línea blanca, es que el precio está por debajo de 85. Y fíjense que hay muchos días que está por debajo. De hecho, desde el 17 de noviembre 2022 hasta ahora, en la actualidad, digan cuánto está el petróleo. Por debajo de 85, el viernes cerró en $77. Bueno, actualmente está a 77. 77 dólares cerró el barril. Y entonces tú escuchas a las autoridades del gobierno cada semana de que están dando millones de subsidios, pero ¿y de dónde sale esa barbaridad? No, es que, espérate, méteme la idea. Es que creen que todo el mundo es bruto. Si el precio del combustible hoy tiene el valor de marzo, cuando el petróleo estaba a $110 el barril, que cuando les conviene dicen que el único factor que influye en el precio de los combustibles no es el precio del dólar. El precio del petróleo. Eso es posible que sea verdad. Pero es el único valor que se agarran cuando quieren subirlo. Que el precio del petróleo subió. Por eso lo subimos nosotros. Entonces, cuando no les conviene, dicen que no es el único factor. Pero yo le he mencionado varios factores que influyen en el precio de los combustibles, que todos han bajado. Todos han bajado. Entonces, aquí los combustibles siguen caros y cada semana salen las autoridades con el descaro que están dando millones en subsidios. Pero ¿y es que es un loco? ¿Y a quién hay que pensar en engañar? Bueno, a los que viven de un sueldo, de una ayuda o un nombramiento, una botella o 500 pesos, 1000 pesos que le dan para defender todas las porquerías que hacen. Los combustibles hoy, aquí en Dominicana, deben estar mínimo 50 pesos más baratos. Mínimo, oigan bien, mínimo 50 pesos más barato. Pero yo sé que si nos lo bajan 20 pesos, hacemos algo. Pero deben estar mínimo 50 pesos más barato. Entonces, cada semana saliendo con una tontería de que van aumentando. Le compartí esas imágenes para que puedan tener una idea de que no están diciendo toda la verdad con los precios de los combustibles, no están diciendo toda la verdad. Lo que pasa es que cada semana es una reforma fiscal, esos son impuestos directos sin pasar por Congreso, que el gobierno se está inyectando, porque imagínense, en marzo estaba a 110 el barril y el precio de la gasolina a 293, ¿verdad que sí? Hoy el barril a $77 y el precio de la gasolina sigue todavía ¿en cuánto? A 293, es decir, está como si tuviera $110. Entonces, esa diferencia son beneficios. Claro está, el Estado se beneficia en parte, pero los mayores beneficiarios son los importadores, los intermediarios, que eso es otro negocio que tienen ahí, que otra de las cosas que hay que ajustar ese precio de intermediación, que es demasiado alto, demasiado alto. Pero bueno, nos vamos a la pausa y continuamos.